Hola, buen día mis alumnos de décimo. Pues contenta de recibirlos, de estar nuevamente en clase. Sean bienvenidos. Le damos gracias primeramente a Dios por tenerlos aquí presentes, con la dicha de tener salud, dispuestos a seguir adelante, luchando para ser mejores personas, mejores profesionales, y pues Dios es el único que nos da la fuerza y voluntad de seguir. Quedemos reunidos, motivados y muy bendecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Hoy hablaremos también de uno de los valores. Este valor es fundamental y básico para poder desarrollar muchas otras virtudes, y es la disciplina. El valor, la disciplina. Sin la disciplina es prácticamente imposible tener fortaleza y templanza ante las adversidades que se presentan día a día. Les citaré un texto bíblico. Hebreos 12, versículo 7. Si portáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Otro texto bíblico muy bonito es Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la disciplina. Me gustaría tenerlos presentes para poder dialogar, porque es muy importante para todos nosotros entender un poquito y dialogar sobre este tipo de valores, ya que ciertas veces se nos olvida eh, ese tipo de valores. Pues aquí les estamos recordando para que seamos buenas personas, buenos estudiantes, buenos maestros, y ser de mucha ayuda para la sociedad, siendo personas disciplinadas. Como ejemplo, sabemos que la situación por la cual estamos pasando no es favorable. Hemos observado varios cambios en nuestros hogares, en la sociedad en general, a nivel mundial. El comportamiento de las personas ha cambiado, nuestro comportamiento también. Y muchos lo vemos como desfavorable, otros lo vemos como una oportunidad para recapacitar en todo lo que hacemos y actuar bien. Sin embargo, pues tenemos la disciplina de entender y acatar la responsabilidad de cuidarnos, y eso empecemos por nuestras casas, con nuestras familias, ponernos la mascarilla cuando salimos de casa, lavarnos las manos, tener el distanciamiento social en los lugares donde vayamos a hacer nuestros mandados. Y también pues los lugares que visitamos tenemos que aceptar las normas de bioseguridad. No sé si ustedes escuchan historias sobre lo que hace mucha gente, por ejemplo, en los bancos, en los supermercados, farmacias, que a veces no quieren cumplir con las normas. Y eso pues es desobediencia, porque nada cuesta con tener la disciplina de cuidarse a sí mismo, porque si nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos a los que están a nuestro alrededor. Y pues todos esos son normas y reglas establecidas, las cuales ya debemos de entender con disciplina, que es para nuestro bien. Y como dice el texto bíblico, el que tiene poca disciplina menosprecia su alma. Otro ejemplo pues es que nosotros como maestros, que los instruimos a ser excelentes profesionales, y ustedes como alumnos, que ambos, de mi lado y de su lado, pues tenemos que estar dispuestos a aprender a tomar nuestra oportunidad con positivismo y ser muy disciplinados a la hora de estar cumpliendo con nuestras tareas. Eso es primordial, eso es nuestro deber. Usted como alumno, pues tener la disciplina de hacer tareas y presentárnoslas a nosotros los maestros. Eso es un empiezo. Y pues ya entraremos ya a la clase. Vamos a entrar a un pequeño repaso. Nosotros nos quedamos en medición de ángulos. No sé si lo recuerdan. Yo les estoy dando este pequeño repaso porque sé que muchos no se acuerdan, que de hecho tenían tareas que entregarme. Yo sé que la mayoría me las entregó. Hay uno o dos que no me ha entregado esas tareas. La verdad que estoy preocupada, porque si ustedes no me entregan tareas, no están siendo evaluados. Y muchachos, si ustedes no están siendo evaluados, déjenme decirles que yo no les tengo ninguna nota ahí. Así que tienen que entregar tareas. Nos quedamos en ese tema de medición de ángulos. Recuerdan que les había dicho que
Los tipos de ángulos conocidos eran el obtuso, el llano y el ángulo recto. Entonces, para poder verlo físicamente, cómo podíamos medir un ángulo, yo les había comentado de que consiguieran un transportador para saber cómo medir un ángulo. Y también les dejé unas tareas donde tenían que usar un transportador para determinar cada ángulo, donde en el transportador les aparecía, vamos a hacer un pequeño dibujo, les aparecía digamos, este es el transportador. Y les aparecía, vamos a cambiar de color, les aparecía, digamos, de aquí, aquí y así. Entonces usted lo que tenía que hacer era determinar qué tipo de ángulo era. O sea, saber cuántos grados medía este ángulo en base a lo que usted observaba viendo en el transportador. Y así sucesivamente. Creo que de eso todos los alumnos pueden verificarlo. Esa tarea era muy importante que la hicieran. Y pues lo único que tenían que hacer en algunos otros problemas era indicar qué tipo de ángulo podían ser. Como les dije, ya sabíamos que era un ángulo obtuso, un ángulo llano o un ángulo recto según el ángulo que ustedes ya sabían por características. También les pedía que determinaran ángulos cuando solamente les daba la figura. Por ejemplo, tenemos dos rayos, este y este. Si usted sabía colocar bien su transportador, usted tenía que encontrar cuánto medía este ángulo y escribirlo en una línea ahí. El ángulo tal mide, digamos, X, cualquier ángulo que usted haya encontrado. Esa tarea también era importante que la entregaran. Como les dije, como 1 o 2 personas no me la han entregado. Y esas tareas pues es hacerles un pequeño recordatorio, qué tipos de ángulos conocemos, cómo los podemos medir, cómo los podemos conocer físicamente. Y ya sabiendo qué son ángulos, digamos un ángulo estaba determinado, les había dicho que se representaba con una simbología, que esto significaba teta, que teta significa ángulo. En este caso, ángulo, digamos el ángulo mide 90 grados, entonces teta igual a 90 grados. Otro era también beta, otro era también alfa. ¿Sí? Esa simbología es muy importante que la sepamos también, porque el tema que viene a continuación es un tema nuevo que yo quiero que ustedes conozcan muy bien. ¿Sí? Es un tema donde les va a servir mucho. Es una rama de la matemática que nosotros estamos estudiando. En este caso, vamos a entrar al tema y el tema se llama, vamos a escribirlo, tema, vamos a usar negro, funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas de ángulos agudos. ¿Ok? Entonces, vamos a entender de primera qué es una función. ¿Sí? ¿Qué es una función? Matemáticamente se los podría decir, pero es algo que los cuales ahorita no los quiero confundir. En forma sencilla, una función trigonométrica en este caso son las funciones establecidas. Estas usualmente incluyen términos que describen medición de ángulos y triángulos, tal como seno, coseno, tangente, cotangente y cosecante. Esas funciones trigonométricas son de gran importancia dentro de la física, la astronomía, cartografía y pues la representación de fenómenos periódicos y muchas otras aplicaciones que yo les había dicho que
Anteriormente no sé si les había mencionado de cómo era que se modelaba las ondas de luz, las ondas de radio, cómo era que venía, ¿se acuerdan? Cuando yo les decía, más adelante les voy a explicar cómo es que se modela una onda de un fotón, cómo viaja la luz a través del espacio. Entonces, cómo es que se van viendo este tipo de fenómenos. Obvio, esto no lo vamos a ver a simple vista, sino que lo vamos a ver de manera microscópica, ¿va? Cómo es el comportamiento de una partícula en el espacio, el comportamiento del sonido, por qué usted es posible de que usted me esté escuchando a través de este video y que usted me esté escuchando. Cómo se transmite el sonido en el espacio. Entonces, esta clase es muy importante que ustedes la entiendan desde ahorita, porque es la introducción para entender este tipo de fenómenos. Y empezaremos hablando sobre funciones trigonométricas, que las funciones trigonométricas pues están dentro de la rama de la matemática, que estudia las proporciones de los lados y los ángulos de los triángulos en el plano. Sus aplicaciones y relaciones entre las funciones trigonométricas son muy importantes. En la geometría, para calcular los lados de un triángulo, casi nunca consideran las magnitudes de los ángulos. Por el contrario, pues en trigonometría, la resolución de triángulos, siempre vamos a utilizar los ángulos internos de triángulos. ¿Se acuerdan que nosotros estudiamos en la clase anterior perímetro, área y superficies planas? Entonces ahí conocimos que era un triángulo. Tal vez no les han profundizado bastante, pero yo en los cursos de noveno les he profundizado a los muchachos sobre los ángulos internos de un triángulo. Estos ángulos internos de un triángulo pues son conocidos. Ya sabemos que la suma de ángulos internos en un triángulo suman 180 grados. Entonces, esos conceptos pequeñitos es muy importante que usted lo sepa, ¿sí? Más adelante nosotros le vamos a explicar a usted de dónde salen esas funciones trigonométricas geométricamente, pero ahorita no estamos para profundizar la clase, ¿sí? Porque ahorita lo que yo quiero es lo que usted entienda conceptos bien importantes que debe de conocer, no desde el principio, pues, sino que ahorita yo le voy a explicar que funciones trigonométricas son razones que caracterizan a un ángulo. Entonces, desde ahí vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar con una pequeña definición de funciones trigonométricas. Vamos a cambiar de color. Azul vamos a poner. Funciones trigonométricas son razones, vamos a escribir con anaranjado. Vamos a escribir son razones que caracterizan a un ángulo. De acuerdo a la proporción de dos lados.
Ok, vamos a leer de nuevo. Como la definición dice, funciones trigonométricas son razones que caracterizan a un ángulo de acuerdo a la proporción de dos lados de un triángulo que tiene por ángulo interno al ángulo en consideración. Vamos a ver qué entiende usted por razones. Ahí le están diciendo, son razones que caracterizan a un ángulo de acuerdo a la proporción de dos lados. Yo sé que ahí el alumno se pierde un poco. Entonces, vamos a explicar esa parte. Cuando a mí me dicen razones, vamos a empezar con el principio. Razones de un triángulo. Digamos que tenemos un triángulo. Nosotros sabemos, yo creo que ustedes lo vieron en noveno. En noveno tuvieron que haberlo visto, donde ustedes graficaban funciones, ¿ok? Perdón. Donde este es el eje X y este es el eje Y. Entonces lo vamos a ver desde esa manera. Este es un triángulo, supongamos que aquí tenemos un triángulo, miren, aquí. Y aquí tenemos un ángulo recto, aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, cuando a mí me dicen razones, entonces, ¿quién sería este? Este sería mi X y este sería mi Y. Mire, este sería mi X y este sería mi Y. Ahí me están diciendo, son razones que caracterizan a un ángulo de acuerdo a la proporción de dos lados de un triángulo que tiene por ángulo interno a un ángulo en consideración. Un ángulo en consideración dice que puede ser cualquier ángulo, puede ser este o puede ser este ángulo recto. Mire. Y las funciones trigonométricas tienen por nombre que ya están dados. Como les dije, quisiera tener el tiempo ahorita para poderles explicar o poderles demostrar de dónde sale este tipo de funciones. ¿Por qué le llamamos seno? ¿Por qué le llamamos coseno? ¿Por qué le llamamos tangente? Que son las tres funciones trigonométricas fundamentales que usted debe de saber. Entonces, aquí están. Mire, el seno del ángulo, el seno de cualquier ángulo que yo quiera tener ahí, siempre va a ser, mire, estas son las funciones trigonométricas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, vamos a cambiar de color, vamos a poner un azul. Tenemos al seno del, vamos a escribir el seno, miren, el seno, que se abrevia como seno del ángulo. Como les dije anteriormente, teta puede ser cualquier ángulo que usted quiera llamar, 30, 40, 50, cualquier ángulo. Está también la función coseno, que se abrevia como cos. Miren, cos de teta, así. También tenemos la tangente, ¿ok? La tangente, donde se abrevia como tan de teta, y lo cerramos. Estas son las tres funciones que usted debe saber. Como les había dicho, las funciones trigonométricas caracterizan a un ángulo teta, o sea, un ángulo, este ángulo que está aquí, ¿ok? En un triángulo rectángulo, las proporciones de sus lados no nos dan una idea de ángulos que lo forman. Esta idea es la que nos ayuda a definir las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo las 6 funciones trigonométricas se definen como sigue. Entonces vamos a decir, vamos a cambiar de color y vamos a poner un morado. En el triángulo rectángulo las 6 funciones
trigonométricas se definen como sigue. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les había dicho sobre el triángulo rectángulo? Entonces vamos a dibujar otro triángulo rectángulo y vamos a decir que tenemos un triángulo rectángulo. Ya les había dicho que este es mi X, este es mi Y y este es mi ángulo recto. Esto puede ser mi ángulo teta y cada uno de sus lados es conocido. Por ejemplo, digamos que este lado sea llamado X y que este lado sea llamado Y. El lado más largo de un triángulo le llamaremos R, o también es conocido como H. Si usted ya vio en los cursos pasados, por la fórmula de Pitágoras, a esto nosotros le llamamos hipotenusa, el lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, cuando a mí me dicen en la definición, nos vamos a ir a la definición, miren, a la definición de funciones trigonométricas, son razones que caracterizan a un ángulo de acuerdo a la proporción de dos lados de un triángulo. Entonces, ahora sí vamos a entender bien por qué nos dicen la proporción de dos lados de un triángulo. Entonces, mire, este es un lado y este es el otro lado. Entonces, ¿cómo voy yo a entender estas tres funciones? Ahorita lo vamos a ver, de dónde sale, qué valores va a tener. Entonces, voy a decir yo, mi seno del ángulo va a ser igual. El seno de teta, mire, el seno de teta, o sea, el valor de este ángulo, si yo a usted le digo, mídame cuánto vale este ángulo, teniendo los lados conocidos, usted ya va a tener que saber cuánto me puede medir ese ángulo, sabiendo cuánto puede medir X y cuánto puede medir Y, según la definición que ya está dada. El seno de teta va a ser lado adyacente sobre el lado opuesto, entonces va a ser Y sobre X, ¿ok? Ahora bien, vamos con el coseno de teta. Ustedes saben que este es el ángulo teta. Esto va a ser igual el lado opuesto sobre la hipotenusa. Ok, perdón, me estoy equivocando. Lado adyacente sobre hipotenusa, ¿ok? Siempre va a ser así. Este va a ser lado opuesto, que es X, sobre H, que es la hipotenusa. Vamos con la tangente del ángulo teta, que va a ser igual a el lado adyacente sobre el lado opuesto. En este caso sería Y sobre X. Miren, Y sobre X. Estas son las funciones que usted debe de conocer. O sea, que ya está dado. Usted no puede venir y va a decir, es que no sé qué es un seno, no sé qué es un coseno. Usted ya tiene la definición de una función trigonométrica. Y hay 6 funciones trigonométricas. Entonces, vamos a ver. Yo ya sé que 1 sobre seno es igual a cosecante y lo vamos a abreviar así. Bueno, vamos a borrar esta parte, vamos a hacerlo aparte. Mire, la que sigue es la cosecante y la cosecante la vamos a abreviar con una C, una S y una C. Mire, de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. También sé que la cosecante, vamos a abreviarla así, perdón, que la secante de teta va a ser igual a la hipotenusa sobre el lado opuesto. También está otra función llamada cotangente de teta, que esto va a ser igual al lado opuesto sobre lado adyacente.
Entonces, vamos a decir, este es lado adyacente. Este es hipotenusa. ¿Ok? Tenga muy en cuenta, esto es hipotenusa. ¿Ok? Este es lado opuesto y este es lado adyacente. Ahora bien, cosecante, secante y cotangente son lo opuesto de seno, coseno y tangente. Entonces, cosecante de teta es 1 sobre, mire, lo inverso del seno. Secante de teta va a ser igual a 1 sobre coseno de teta. Y cotangente de teta va a ser igual a coseno de teta sobre seno de teta. ¿Ok? Quiero que tengan muy en cuenta esto, ya que seno de teta sobre coseno de teta es igual a la tangente de teta. Esperemos que más adelante con ejemplos pues se les vayan despejando esas dudas que vayan acatando ahorita. Ahorita lo único por lo cual usted debe de preocuparse es por entender desde el principio función trigonométrica, saber qué es una función trigonométrica. Como les dije anteriormente, lo importante que es saber qué es una función trigonométrica, y matemáticamente son razones que caracterizan a un ángulo de acuerdo a la proporción de dos lados de un triángulo que tiene por ángulo interno al ángulo en consideración. O sea, puede ser cualquiera de estos ángulos internos que usted puede estar encontrando. Y así se define una función trigonométrica: seno, coseno y tangente. ¿Ok? Según geométricamente. Ahora bien, como ejemplo, digamos, vamos a calcular los valores de las funciones trigonométricas para diferentes ángulos. ¿Ok? Vamos a ver. Ejemplos. Vamos a escribir con negro. Ejemplos. Esto solamente es una introducción, muchachos. Yo luego voy a darles algo más tedioso, por así decirlo, porque ahorita es algo como que les va a caer un poquito muy pesado para entenderlo, pero más adelante vamos a ir reforzando con más teoría, hablando más sobre el tema y pues adentrándonos un poquito. Ahorita pues lo van a sentir un poquito difícil, pero no se asusten porque no es difícil, de hecho es muy sencillo. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo. 1. ¿Ok? No quiero que se vayan a asustar porque esto es muy bonito y sencillo y fácil de entender. Bueno, calcula los valores. Calcular. Ay, me está saliendo muy feo. Calcular los valores de las funciones trigonométricas del ángulo teta igual a 30 grados. ¿Ok? Entonces ya vamos a entender esa parte. ¿Ok? Ya vamos a saber cómo calcular un ángulo, cómo calcular una función trigonométrica según este pequeño ejemplo. Esto nos va a ayudar mucho.
Miren que ahorita se me estaba descargando este aparatito. ¿Ok? Entonces sigamos. Ya nos están dando el triángulo con todas las mediciones. ¿Ok? Y me dicen... No. Y ya me dicen que teta es igual a 30 grados, pero yo no conozco este ni conozco este. Ya voy a ver cuánto mide cada uno de ellos. Este mide 2, este mide 2 raíz de 3 y este va a medir 4. Recuerden que h es el lado más largo del triángulo y es la hipotenusa del triángulo. Se llama hipotenusa y este mide 4. Ok, me están diciendo que calcular los valores de las funciones trigonométricas del ángulo. ¿Qué funciones trigonométricas me piden? Entonces me piden el seno de el ángulo teta, me piden el coseno del ángulo teta, me piden la tangente del ángulo teta. Todo esto me lo están pidiendo. ¿Cómo lo voy a lograr hacer? Como yo ya sé que el seno de un ángulo va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Miren, acá lo tenemos, ¿ve? Y sobre h. ¿Quién es y? El lado opuesto, el lado adyacente, perdón. ¿Y quién es h? Es la hipotenusa. Miren, y sobre h. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Solamente tengo que sustituir. Es lo único que yo tengo que hacer. Entonces, el seno del ángulo teta va a ser igual. ¿Cuánto vale y? Miren, vale 2 sobre... ¿Cuánto mide h? Mide 4. Y 2 sobre 4 es que un medio. Este cancelo con este y me queda un medio. Entonces el seno de 30, miren, ¿cuánto vale teta? Ya me están diciendo que mide 30. Entonces usted va a decir, entonces el seno de 30 grados va a ser igual a 1 sobre 2. Y lo mismo vamos a hacer con el coseno y la tangente. Vamos a ir encerrándolos con aquí, miren. Ok, y esto es esto. Ahora bien, el coseno de teta va a ser igual a ¿cuánto? Al lado opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el lado opuesto? Mire, es 2 raíz de 3. Entonces solo vengo y pongo, vamos a hacer, entonces el coseno de 30 grados, mire, porque teta me dice que vale 30 grados, aquí ya me dice teta vale 30 grados, entonces solo lo sustituyo aquí. Eso va a ser igual, ¿cuánto mide x? Mide 2 raíz de 3 según el lado que está ahí en el triángulo que ya nos están dando. ¿Cuánto mide hipotenusa? La hipotenusa mide 4. Entonces, el coseno de 30 grados va a ser igual a este 2, se me cancela con este 4 y me va a quedar raíz de 3 sobre 2. ¿Ve qué sencillo es? No es nada difícil. Entonces vamos a irlos encerrando. Naranjado, vamos a cerrar. Que ya encontramos el coseno de 30 y ahí está. Ahora nos falta la tangente. La tangente de teta es igual al lado adyacente sobre el lado opuesto. Entonces la tangente, ¿cuánto vale teta? Vale 30. Mire, 30 va a ser igual a y. ¿Cuánto vale y? Habíamos dicho que vale ¿cuánto? Miren, 2. 2 sobre x. ¿Cuánto medía x? Era
2 raíz de 3. Miren, aquí está, ¿ves? 2 raíz de 3. Solamente estamos sustituyendo. Entonces, tangente de 30 va a ser igual. Este 2 se me va con este 2. 1 sobre raíz de 3. Y ya tenemos el resultado. Mire que no es nada difícil. Ya tenemos el resultado y lo vamos a encerrar, que la tangente de teta lo tenemos aquí, ¿ok? Y ya tenemos los tres resultados. Esto, muchachos, solamente es un principio de la clase, o sea, es una breve introducción de lo que son funciones trigonométricas para que ustedes entiendan qué es cuáles son los temas más o menos que ustedes deberían de ir estudiando. Estudien mucho sobre funciones trigonométricas. Miren, yo les voy a dejar tareas sobre esto. Vamos a ir poquito a poco porque no los quiero saturar mucho de contenido. Vamos a ir poquito a poco, vamos a ir entendiendo qué son funciones trigonométricas. Después esto ustedes lo van a ver muy sencillo. Pronto les estaré subiendo otro video donde les voy a hablar sobre las aplicaciones que tiene este tema, en qué se usa, para qué nos sirve, de dónde viene, en qué estamos ahorita y para dónde vamos ya sabiendo este tema. Entonces por los momentos me quedo corta con este tema con ustedes hoy, pero pronto, ya posiblemente el miércoles o el lunes de esta semana que viene, les vamos a estar subiendo más videos o dándoles clases o contestando cualquier pregunta que ustedes hagan al respecto para sacar todas sus dudas, ¿sí? Entonces espero que le hayan entendido y les voy a dejar aquí mismo una tarea. Miren, tarea número 1. Es lo mismo, miren, lo mismo que hemos hecho ahorita en clase. Es la misma idea para que ustedes hagan los problemas. Calcular los valores de las funciones trigonométricas para un ángulo de 30, pero ahora se los voy a dejar para un ángulo de teta igual a 45 grados y 60 grados. Van a saber ustedes, tienen que hacer lo mismo, calcular el coseno de teta, calcular el seno de teta y calcular la tangente de teta. Yo le doy ya el triángulo con las medidas: y igual a 4, h igual a 12 y x igual a 2 raíz de 3, ¿sí? Entonces, no, este no va a ser 2, este va a ser 8. Entonces tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores, ¿sí? Entonces esto les queda de tarea para el lapso de lunes a miércoles. Recuerden, hoy es lunes y el miércoles me toca darles clases de nuevo, pero ya de física. Eso es otra clase que vamos a tener y voy a estar recibiendo comentarios. Tienen que tener sus comentarios aquí por este medio para darme cuenta que ustedes también están en clase, ¿sí? Tienen que estar en clase, muchachos. Les agradezco mucho que hayan puesto atención y espero que le hayan entendido un poco. Busquen información por su cuenta, no se queden cortos. Ustedes tienen que buscar información, buscar en internet información sobre este tema y pues adentrarse, ver qué es lo que hay más allá de lo que yo les estoy enseñando. Sí, les deseo éxito y espero tengan un buen día.